Les recuerdo que la historia de Adán y Eva es una historia bella y rica en simbología. Recordemos que el relato de Adán, Eva y la caída es sobre usted y yo y nuestra caída personal de la gracia. Sigamos con nuestro análisis entonces, versículo a versículo, de los relatos de las Escrituras acerca de la caída. Nuestro enfoque nuevamente será la simbología. Y les recuerdo que la información compartida en estos videos viene de este libro excelente que fue escrito por mi amigo Alonso L. Gaskell, un profesor en la Universidad de Brigham Young. La traducción del título se llama La verdad sobre Edén, comprendiendo la caída y nuestra experiencia en el templo. Como hice en los videos anteriores, como se ven en la pantalla aquí, compartiré los 3 lugares en las Escrituras donde se hablan de Adán y Eva, el jardín de Edén, la caída, etcétera, toda su historia. En este video comenzaremos con Génesis 3, 1 al 5, Moisés 4, 5 al 11 y segundo Nefi 2, 17, 18. Hablemos sobre el hecho de que la serpiente se acercó a Adán y a Eva. Quizás en otro video hablaré específicamente sobre quién se acercó a Adán y Eva, o sea, un enfoque sobre el punto doctrinal. Me refiero que es decir, Lucifer o la serpiente. Sin embargo, ya que estamos tratando el hecho o el tema de la simbología, la historia, en este caso, se refiere a nuestra caída personal. En este caso, pues, el silencioso deslizarse de la serpiente es un símbolo apropiado del insidioso avance de la tentación. Como nota aparte, es interesante notar que en el Apocalipsis de Abraham, un libro apócrifo, ese libro sugiere que la conexión entre la serpiente y Satanás es simplemente una expresión metafórica que indica que el diablo tenía el aspecto de una serpiente. Según una leyenda, Satanás se vio limitado a quedarse fuera de Edén hasta que Eva, entre comillas, abrió la puerta y le permitió entrar. Ciertamente así ocurre en nuestras propias vidas. Como declaró el profeta José Smith, el diablo solo tiene poder sobre nosotros cuando se lo permitimos. Satanás procura que cada uno de nosotros le invite para poder entrar en nuestras vidas. En cuanto abrimos la puerta, intenta causar estragos. Pero si mantenemos la puerta firmemente cerrada a la tentación, el adversario de toda la humanidad no tiene acceso a nuestros corazones. El presidente Spencer W. Kimball declaró: el poderoso Satanás tiene su oportunidad, susurra al oído de cada hombre. Algunos rechazan sus tentadores ofrecimientos, otros ceden a ellos. Satanás susurra: no hay pecado, tú no eres un transgresor, yo no soy el diablo, no hay ningún ser malvado, no hay negro, todo es blanco. Ese es el final de la cita del presidente Kimball. Agustín señaló que Satanás, el padre del pecado, cayó de la gracia en el mundo premortal por ceder al orgullo. Desde entonces ha utilizado su propio vicio contra los hijos de Dios aquí en la mortalidad. Se piensa normalmente que las palabras de Satanás a Adán y a Eva, es decir, seréis como los dioses, eran un intento de apelar a su orgullo o vanidad. Agustín escribió: quien quiera que busque ser autosuficiente se retira de aquel que es verdaderamente suficiente para él. Ese es el final de la cita. Son nuestros deseos orgullosos los que nos hacen pecar contra Dios y perder nuestra herencia en el Edén que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. La historia de la caída indica que cada uno cae debido al orgullo. Y así, la posteridad de Adán y Eva podrá regresar a Dios solo al sustituir su orgullo por humildad nacida del Espíritu. Porque el hombre pecó al querer estar libre de la tutela de Dios, al modo
de Dios, el cual no está sometido a nadie, puesto que Él es el Señor de todas las cosas. Ahora hablaremos sobre la frase ni lo tocaréis, refiriéndose obviamente al fruto. Tal y como se narra la historia, a Adán y a Eva no solo se les mandó abstenerse de comer del fruto prohibido, sino también se les prohibió incluso tocarlo para que no quedasen atrapados, entre comillas. Se parece mucho al viejo dicho, no juegues con fuego. Quienes se inclinan hacia una interpretación alegórica de la escritura tienden a ver el hecho de que Eva comiese el fruto como un símbolo del pensar en pecar o albergar pensamientos pecaminosos. El que Adán comiera, según esta forma de pensar, podría, por tanto, simbolizar el acto físico de pecar que solo sucede por causa de un acto previo de pensar en el pecado. Muy interesante el pensamiento, ¿no? Uno sigue al otro, así de sencillo. Si puedes controlar tus pensamientos, controlarás tus actos. Así, Ambrosio enseñó que la serpiente es un símbolo de los placeres del cuerpo. La mujer representa nuestros sentidos y el hombre nuestras mentes. El placer estimula los sentidos, lo cual a su vez tiene un efecto en la mente. De manera parecida, el comentarista protestante Matthew Henry escribió: quienes no habrían de comer del fruto prohibido no deberían acercarse al árbol prohibido. En relación a esto, existe una leyenda judía que aparece en un cierto número de fuentes. Dice lo siguiente, que la serpiente empujó a Eva contra el árbol y entonces dijo: ¿ves que tocar el árbol no te ha causado la muerte? Menos te dañará comer del fruto del árbol. Para dar el debido peso a estas palabras, la serpiente comenzó a sacudir violentamente el árbol y hacer caer su fruto. Entonces comió de él diciendo: igual que yo no me muero por comer del fruto, tú tampoco morirás. Eva entonces hizo un trato con su conciencia. Primero comió solo la piel exterior del fruto y luego, al ver que la muerte no le talaba, comió el fruto mismo. Esto es lo que Satanás procura que hagamos, a saber, ver a otros pecar aparentemente sin consecuencias, con la esperanza de que escuchemos sus diabólicas insinuaciones y participemos de lo que se ha prohibido. Debemos recordar que el Señor nos ha prohibido coquetear, entre comillas, con la tentación, tanto como ha prohibido ceder a ella. El método de Lucifer al tentar a Eva suena muy parecido. Refleja sus técnicas cuando nos tienta a nosotros. Primero, el diablo procura suscitar preguntas en cuanto a la integridad de Dios. Siembra discordia entre el hombre y su creador, disfigurando el carácter de Dios. Ataca nuestra imagen mental del Padre. Sugiere que Dios es un malvado más que un amigo. Qué egoísta por su parte al ponernos limitaciones en cuanto a lo que podemos comer. No sabe compartir. Los comentaristas han señalado el tono incrédulo de Lucifer de esta manera. Así que Dios ha dicho, busca incitar a plantearse de nuevo las instrucciones y los mandamientos de Dios. Este es su plan de ataque diario con cada uno de nosotros. Quiere que veamos a Dios, a sus mandamientos y a quienes los hacen cumplir, por ejemplo, los líderes, el sacerdocio, también los padres, nuestros padres, por ejemplo, como dictadores opresivos que intentan controlarnos de manera egoísta. Su segunda técnica, muy relacionada con la primera, es animar a la autonomía. Tienes albedrío, tienes el derecho de escoger por ti mismo.
Lucifer sugiere que Dios y sus agentes simplemente intentan oprimirnos y, por tanto, su mandamiento es absurdo y o irrelevante. Am, Dicen, tú sabes también como profeta, el obispo o tus padres, lo que es mejor para ti. Matthew Henry, el protestante, describió el método de Satanás de esta manera. Número 1, Satanás pone en tela de juicio la idea de que comer del fruto es de hecho un pecado, sugiriendo que quizás Eva no entendió bien. La sutileza de Satanás es manchar la reputación de la ley divina, tachándola de incierta o irrazonable, y así arrastrar a las personas al pecado. Número 2, el diablo niega que haya peligro alguno en comer el fruto. Satanás enseña a los hombres primero a dudar y luego a negar. Primero los hace escépticos y así, poco a poco, los convierte en ateos. Número 3, nuestro adversario sugiere que si tienen que se tienen muchas ventajas por comer el fruto. Después de todo, ¿cómo piensas que Dios llegó a ser tan listo? Come esto y serás como Él. Ese es el final de la cita. Lo que se describe en relación a Eva claramente es la experiencia de cada hombre y cada mujer. Satanás no actúa con nosotros de manera distinta y, aún así, parece que muchos nunca aprenden la lección que se enseñó en Edén. En realidad, no tenemos ningún registro en las escrituras donde el Padre diga, ni tocaréis el árbol. Así, a usted y a mí se nos describe como Eva siendo atraída por el criticismo del adversario hacia el Padre, añadiendo ella misma la frase en un aparente intento de magnificar o aumentar el rigor de Dios. Esa es la tendencia de muchos de nosotros, aunque cabe señalar que la fiel madre Eva nunca habría hecho esto y fue fiel a la palabra de Dios y correcta en su interpretación de la misma. Cuando no estamos contentos con uno de los mandamientos de Dios, tendemos a exagerar la injusticia y el rigor de Dios. El popular C.S. Lewis escribió, ¿cómo salió mal el poder oscuro? En el momento en que tenemos un ego, existe la posibilidad de ponerlo por encima de todo, de querer ser el centro, de querer, de hecho, ser Dios. Ese fue el pecado de Satanás en el gran concilio premortal, y ese fue el pecado que él enseñó a la raza humana durante la caída. Lo que Satanás puso en la cabeza de nuestros antepasados remotos fue la idea de que podían ser como los dioses, que podían desenvolverse por sí solos como si se hubieran creado a sí mismos, ser sus propios amos, inventar una suerte de felicidad para sí mismos fuera de Dios, aparte de Dios. Y de ese desesperado intento ha salido casi todo lo que llamamos la historia humana: el dinero, la pobreza, la ambición, la guerra, la prostitución, las clases, los imperios, la esclavitud, la larga y terrible historia del hombre intentando encontrar otra cosa fuera de Dios que lo haga feliz. El pecado no está en desear llegar a ser como Dios. El pecado está en intentar hacerlo sin Dios, en intentar usurpar su posición sobre nosotros e intentar hacerlo fuera del camino que Él nos ha señalado por medio de la realización de convenios de obedecer mandamientos. Ahí está la excelente cita de C.S. Lewis. Como ven, hay nuevas escrituras aquí en la pantalla. Para seguir viendo el video completo sobre este tema que acaban de ver, favor de hacer clic en esta imagen que está a la derecha y favor de suscribirse al canal para que puedan hallar su lugar apartado y especial aquí en la Arboleda Sagrada. Gracias.